Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este tercer episodio de Adoración Viva Podcast. En este tercer episodio vamos a culminar esta serie de temas del cristiano y las emociones. En esta oportunidad, nos acompaña, como ya es costumbre, Daniela García y están nuestros pastores Santiago Salamanca y Beatriz Salamanca. Y yo, que me vengo incorporando, mi nombre es Reimer Vera y para mí es un gusto estar con ustedes en este nuevo episodio. Sí, les doy yo también la bienvenida a mis pastores. Como ya mi hermano Reimer lo comenta, hemos venido hablando acerca de las ansiedades, los ataques de pánico, las depresiones, todas esas cosas que, como bien lo hemos hablado en otros episodios, es una realidad que está afectando tanto a personas en el área secular como al pueblo cristiano. Y una de las cosas que hemos venido tratando como punto es precisamente esa incógnita, esa pregunta escondida que todos tienen en el pueblo cristiano, de que si hablo de que a lo mejor estoy pasando por una depresión, estoy pasando por ataques de pánico, si estoy permitiendo de algún modo que esas emociones controlen todo lo que yo tengo, es que estoy mal espiritualmente, es que soy un mal cristiano, es que no sirvo para estar a lo mejor en un ministerio. Y nos alegra mucho tenerlos aquí como pastores para que nos den sus opiniones acerca del tema, ya que ustedes lo manejan a nivel de congregación, pueden verlo como que más palpable en la vida de todas aquellas personas que hacen vida, valga la redundancia, en nuestra iglesia. Bueno, en realidad las emociones son impulsos, son reacciones que tenemos ante las circunstancias y no están limitadas solamente a personas que no tienen a Cristo en su corazón, a personas inconversas, por decirlo de alguna manera, sino que todos estamos expuestos a esas reacciones y a manejarlas en cualquier momento y en cualquier circunstancia de nuestras vidas. Todos podemos manejarlas. Y de hecho, en la congregación tenemos muchas personas que pasan por ese proceso de ansiedad, de depresión inclusive, y de aflicciones, y no quiere decir que estén en pecado, ni que sean rebeldes, ni que estén apartados de Dios. Simplemente son reacciones naturales y espontáneas que llegan a nuestra vida dependiendo de las circunstancias que estemos viviendo, que nos toque afrontar en un momento determinado. Pero no quiere decir, bajo ningún concepto, que estén mal espiritualmente. Que se las guardan, que se las callan, precisamente por eso, de que, si hablo es porque estoy mal. No, de ninguna manera, al contrario, deben hablarlas. Ese es mi consejo. Sí se debe hablar, sí se debe compartir la condición en la que te encuentres, porque eso nos va a ayudar a manejarlas de una manera más viable para la circunstancia que estés pasando. Bueno, quiero agradecer también la invitación esta noche y considero que una de las cosas que debemos entender en este tiempo, que la ansiedad viene siendo como un desafío común en la vida moderna de cada persona, no importando la creencia, no importando los diferentes trasfondos en los cuales se da, ¿no? Y siempre la ansiedad comienza o esa parte, esa inquietud comienza con pensamientos negativos, que pronto la persona empieza a tener cambio y empieza a manejar situaciones que no las controla, que no las puede controlar. Le hacía la pregunta de cómo y de qué manera nosotros manejamos ese tipo de personas dentro de la iglesia. Primero quiero decirte que a la iglesia no atendemos únicamente a personas que son cristianas o que son creyentes, sino también atendemos a personas que nos han llegado con ataques de pánico. De hecho, han llegado personas a punto de tomar decisiones, e incluso hasta de atentar con su propia vida. Como pastores, claro que siempre lo llevamos
los encaminamos hacia lo que debe ser en cuanto a la fe y en cuanto a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Pero siempre tratamos de ver el trasfondo, porque ¿qué lo está produciendo? Tenemos que darnos cuenta la raíz en la cual esa persona entra en esa etapa de su vida, esa ansiedad. Podría ser una persona enferma que le dictaminan una enfermedad terminal. Eso desubica o saca a cualquier persona de cualquier entorno. Ahora, no importa su trasfondo de creencia, todos pasamos por eso en algún momento determinado. Sí, es tremendo, y así lo estábamos hablando en los episodios pasados. Y fíjate que yo veía y buscaba más o menos un poquito de información, y dice que hoy en día se calcula que hasta un 20% de la población, o a lo mejor hasta de las personas que hacen vida en una empresa, llámese en una iglesia, llámese en lo que sea, hasta un 20% de esas personas sufren de algún tipo de trastorno, de ansiedad, de ataque de pánico, hasta el punto que se convierta en una patología, en algo patológico, como lo hablábamos en los episodios pasados, algo que ya se escapan de a lo mejor de simplemente hablarlo con alguien, sino que ya llegan a un punto en que, bueno, han tenido que hacer uso de medicamentos y de ese tipo de cosas. Que creo que como cristianos llevamos otro punto de vista en cuanto a este tipo de temas, ¿cierto? De que tenemos una esperanza que es nuestro Señor Jesucristo. Y creo que ahí es donde parte el poder tener un control real sobre este tipo de situaciones, ¿no? Sí, fíjate tú, Daniela, alguien dijo en un momento, nos sentimos como pensamos, porque las ansiedades comienzan en el pensamiento. Entonces a veces nos sentimos como pensamos, pero nosotros no somos nuestros pensamientos, ¿sabes? Ni los pensamientos me definen a mí ante una situación emocional por la cual yo esté viviendo. Y sí es verdad, los trastornos emocionales pueden llevar a la persona a una depresión, ¿sabes? Y es tremenda, es terrible, a una depresión y hasta otras patologías, simplemente porque no manejaron las emociones. Las emociones lo rebasaron, no las hablaron con nadie, no buscaron ayuda y las llevó a caer en crisis depresivas. Entonces, nosotros en este caso, como creyentes, tenemos un refugio seguro que es nuestro Señor Jesucristo. Está la palabra de Dios. Y hay una palabra en las Escrituras que a mí me gusta mucho y está en Mateo 11, 27, 28, donde el Señor Jesucristo hace una invitación general. Por eso es que cuando tú comenzaste con la pregunta, Daniela, si en la iglesia teníamos casos de personas con crisis de ansiedad, y el pastor también lo dijo, que no solamente creyentes, sino que llegan personas inconversas a la congregación presentando este tipo de situaciones de ansiedad y que están hasta a punto de tomar decisiones erradas. Allí en esa palabra, el Señor Jesucristo hace una invitación, y es una invitación general, no la hace solamente a creyentes. La invitación es general, es abierta, y Él dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. O sea, quiere decir que cuando nosotros, en medio de cualquier circunstancia que tengamos, vamos a Cristo, allí vamos a poder conseguir refugio, vamos a poder conseguir descanso. Y Él dice, hallaréis descanso para vuestra alma, que es el centro de las emociones, porque usted se acuesta a dormir y descansa el cuerpo, pero sigue con los problemas, sigue con las angustias, sigue con el insomnio y todas las patologías que pueden presentar. Pero en Cristo, dice Él, y hallarás descanso para tu alma. Quiere decir que hay un descanso que podemos conseguir en Dios. Claro, pastora. Ustedes estaban hablando y Daniela dijo algo al principio, que decía que como cristianos nosotros no estamos exentos a pasar un episodio de ansiedad o episodio.
Y creo que es importante identificar ese inicio de ese, digamos que en un trabajo hay algo que me está empezando a quitar la paz. En el estudio hay algo que me está empezando a quitar la paz. Es empezar a identificar esas cositas. Porque hay a veces que uno no le presta atención, es algo mínimo, pero eso va consumiéndonos hasta un punto en el que no podemos dormir, en un punto donde empezamos a tomar decisiones equivocadas, erradas, dejándonos llevar por las emociones. Y yo estaba pensando en esos testimonios que uno tiene en nuestra vida como cristiano, y yo decía, wow, yo soy cristiano desde tengo para la gloria de Dios como 6 años ya en la iglesia, y en esos 6 años he pasado malos momentos, donde yo me he sentido afligido, donde yo he tenido ansiedad, donde yo he tenido mucho estrés, y me he encontrado en episodios en los cuales yo no sé qué hacer. Gracias a Dios tenemos la palabra, tenemos el Señor, lo tenemos ustedes, que sabemos y podemos llegar a ustedes a pedirle un consejo sabio de pastores. Y yo decía, wow, por lo menos cuando yo estaba comenzando, yo soy guitarrista en el Ministerio de Adoración Viva, había un momento en el que yo me sentía fatigado totalmente por la universidad, me sentía fatigado por situación familiar que estaban pasando en el momento, en mi casa, y más el ministerio de adoración, todo me estaba consumiendo. Y lo primero que yo pensaba, como son las cosas del enemigo, es, no, voy a tomarme un tiempo en el ministerio de oración y me voy a enfocar en mis estudios, me voy a enfocar en primero resolver mis cosas personales y después vuelvo al ministerio de oración. Y es algo que yo pensé en su momento, pero fue como que el Espíritu Santo me dijo, epa, en los momentos donde tú temas, en los momentos donde tú estés nervioso, donde no sepas qué hacer, son los momentos en los que más tú tienes que adorar, en los momentos donde tú tienes que buscar más del Señor. La primera solución no es apartarme de Él. Entonces yo digo, no, tengo que ser fuerte y mantenerme en el ministerio, seguir adorando. La situación no era buena, pero cuando yo llegaba a la iglesia y adoraba, salía renovado. Son esos pensamientos que al principio uno dice, no voy a la iglesia y me acuesto a dormir. Pero es algo que como tú decías, la ansiedad, uno no puede dormir, uno empieza a maquinar, se te va apagándose ese carbón, porque no estamos en la candela y nos vamos apagando hasta tomando esa decisión de voy a dejar el ministerio de oración, en este caso, pero puede ser cualquier ministerio de diaconado, ministerio de maestra, cualquier servicio que tengamos en la iglesia. Y ese es un primer pensamiento que viene. Bueno, mira, quiero decirte que cuando entramos en ese proceso de ansiedad o de angustia, lo primero que tenemos que entender es que eso trae desánimo, trae tristeza y trae desaliento. Tomando el punto de Daniela, cuando hablaba de porcentaje, yo estuve haciendo algunas investigaciones y para el año 2017, antes del proceso de pandemia, el índice de millones de habitantes que estaban sufriendo de ansiedad estaba por el orden de los 284 millones. Imagínense eso. Ahora se lo voy a ilustrar de esta manera. Imagínense nada más, Estados Unidos para ese entonces creo que tenía 270 millones de habitantes y Brasil tenía 215 millones. Ahora, enfoquémoslo de esta manera. Imagínense que todo Estados Unidos estuviera en ansiedad. Todo el mundo sufría de ansiedad. ¿Cómo y de qué manera ese país podía salir adelante? Cuando una de las cosas que trae o conduce es un desaliento, un desánimo y una tristeza en la persona. Eso ocasiona el sufrir de ansiedad. La ansiedad puede venir por muchos motivos o de muchas maneras. Puede atacarnos y el hecho de que yo esté en la iglesia, en un ministerio o en algo, siempre tenemos que tener en claro algo. Mi prioridad es lo que me va a ayudar a mí a ser resiliente, poder superar, porque los problemas los vamos a tener todos los días, a cada momento. El Señor lo dijo en el Salmo 34:19, en el mundo tendremos aflicciones. No hay una sola persona que pueda decirme a mí que no tiene problema.
Ahora, ¿dónde está y qué nos ayuda a nosotros como cristianos a enfrentarlos? Es sencillamente la palabra, el tener una relación directa con Dios. El Señor dijo, mi pago dejo, mi pago doy. Yo no la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y una persona con ansiedad es una persona que tiene miedo, es una persona que es insegura, es una persona que entra en depresión, es una persona que necesita primeramente a Dios, pero va a necesitar medicarse, va a tener que ir a un médico para poder atender. Eso es realmente. Ahora, hay una cantidad de circunstancias y hay una cantidad de cosas que nos ayudan. Por ejemplo, fíjense, el profeta Elías, después que él salió de una victoria tan grande, que combatió y enfrentó a 400 Baales, cuando acá le dijo que Jezabel lo estaba buscando, ¿qué hizo? Se fue de miedo y entró en una ansiedad que se metió debajo de una mata de enebro y allí deseó morirse. Un hombre que Dios lo había usado, que Dios lo había tomado, que Dios lo había llamado. Entonces, no estamos exentos. Ahora, él no estaba en pecado, que eso es otro de los errores grandes que se cometen. Y eso pasó con Job. Los amigos de Job, cuando fueron a Job, ellos fueron porque supuestamente Job, para ellos estaba en pecado, y Job no estaba en pecado. Claro, y fíjense que algo fundamental que lo comenta Reimer y lo comentaba la pastora al principio es el tema de tomar decisiones cuando se está pasando a través de alguna de esas situaciones, ¿no? Se puede llegar a un caso extremo en el que pensamos, ya hasta aquí no doy más y atento contra mi vida. En el caso como Reimer lo comentaba, lo dejo todo porque yo creo que es más fácil, o mi prioridad tienen que ser mi trabajo, mis estudios, mis cosas, y de segundo la iglesia, pensando a lo mejor de que me voy a sentir mejor de esta manera. Entonces cuando ya yo me sienta tranquilo, entonces retomo mis compromisos en la iglesia o retomo esa relación con Dios, y ya por ahí vemos que el orden está completamente desordenado. Sí. O sea, el orden debería ser: restauro mi relación con Dios, para así todo lo demás, como dice su palabra, va a venir por añadidura. Todo va a empezar a tomar su lugar. Y creo que es algo fundamental el poder. Yo me imagino que a ustedes como pastores muchas veces les ha tocado decirle a alguien, y ya va, piensa, cálmate, respira y no tomes decisiones atravesando este tipo de situaciones, porque pueden ser las peores decisiones de la vida. Sí, así mismo es. Se aconseja que en estados así de ansiedad, en momentos de ira, porque la rabia son emociones también negativas, ¿sabes? Se aconseja que en momentos así emocionales, estados emocionales, no se tomen decisiones, porque pueden ser las decisiones incorrectas y después que tú reaccionas ya tomaste una decisión, o quizás en medio de una ira, en medio de una rabia puedes herir a alguien, puedes afectar a alguien, y después que sueltas esas palabras, ¿cómo las recoges? Entonces se aconseja no tomar decisiones, como decía Reimer, estando en ese momento tan cargado, saturado de tantas cosas. A él se le vino el pensamiento de dejarlo todo, y nos ha ocurrido a todos. Yo creo que de alguna u otra manera nos pasa, ¿sabe? Porque somos humanos también y no estamos exentos de eso. Nos pasa, pero ¿qué tenemos que tener nosotros? Mucho cuidado en llenarnos de esa paz de Dios que sobrepasa ese razonamiento, esos pensamientos intrusivos que llegan a nuestra vida. Esos son pensamientos intrusivos que llegan allí a tu mente, pero que si tú no estás atento a ellos, te descontrolan, te desenfocan, entonces te llevan a tomar decisiones que no son las correctas o que no son prioridad, le quitan el lugar a Dios, y que hasta en momentos determinados tomamos una decisión que no nos conviene. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios que Él guardará en completa paz a aquellos que en Él perseveran, aquellos cuyos pensamientos
perseveran en el Señor, Él los guarda. ¿Con qué? Los guarda con su paz. Por eso es que necesitamos tener una relación con Dios. No estamos exentos a las emociones. Todos las manejamos, pero necesitamos tener esa relación con el Señor, que es lo que nos va a guardar a nosotros, nos va a resguardar quizás de tomar una decisión incorrecta en un momento determinado. Pedro decía, echando toda vuestra ansiedad sobre el Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y sí es muy importante, Reimer, como tú decías, que necesitamos identificar esos detonantes. Que nosotros como personas, más como cristianos, aprendamos a reconocer, wow, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy en este estado de tristeza? ¿Por qué estoy en este estado de amargura, de apatía? O sea, identifícalo. Cuando logramos identificar el por qué, cuál es la razón, se nos va a hacer más fácil manejarlas. Y necesitamos hacerlo, necesitamos gestionarla, porque a lo mejor hoy yo estoy pasando por un proceso emocional determinado y puedo recuperarme y avanzar y seguir adelante, pero en el camino me voy a seguir con otro. De allí lo importante de aprender a identificarlo, porque cuando tú la identificas puedes manejarla. Pastora, y lo importante de no solo aprender a identificarlo, sino aprender a hablarlo, porque de nada nos ayuda identificarlo, pero no hablarlo. Porque uno mismo en ese momento, si uno no sabe qué hacer, menos uno va a saber cómo solucionar esos problemas. Entonces es importante eso, el saber dirigirse a las personas correctas, en este caso, bueno, nuestros pastores, que sabemos que nos van a dar un consejo objetivo al momento y qué debemos hacer. Y no dejar que eso nos siga carcomiendo, por decirlo así, en nuestra vida. Exacto, y fíjate que leía algo aquí que me gustó mucho acerca de las causas de lo que puede estar ocasionando, y dice, habla específicamente acerca de los factores sociales, pero mira lo que dicen, los factores sociales sin duda influyen, sin embargo, a nuestro entender, la clave no radica tanto en una sociedad mejor, a lo cual cosas que podemos renunciar, como prevenir muchas de las situaciones generadoras de ansiedad. Para ello no basta un mundo mejor, sino que es necesario un hombre nuevo. O sea, lo que hablamos la semana pasada, cuando recibimos al Señor, dice la palabra que somos hechas nuevas criaturas, pero muchas veces pensamos que esto es cuestión de una oración, de que un día oro y ya yo voy a sentir la paz que me habla la palabra, ya a lo mejor, y como hablábamos, a veces llegan, y ustedes como pastores lo deben saber más que nosotros, personas con muchas cargas emocionales, con un pasado a lo mejor fuerte, hablábamos que a lo mejor marcas, cicatrices, heridas de un abuso, de una situación familiar en la que fueron maltratados, y todo ese tipo de cosas. No es cuando recibí al Señor y hice la oración, ya todo eso todo quedó en el pasado, soy hecho nueva criatura. Eso es un proceso. Y creo que cuando se enfocan ahí a que no radica en que el mundo sea mejor y ya no me presenten más situaciones que me generen ansiedad, sino en que yo como cristiano permita que ese proceso el Señor lo haga en mi vida, restaurándome, sanando esas heridas, sanando a lo mejor esas cosas que vengo arrastrando durante años, porque yo me imagino que hablarán con muchas, o se habrán encontrado muchas personas que les dicen, e inclusive no, a veces personas que tienen años en la iglesia y hasta sirviendo, y te dicen, no, pastor, es que yo vengo con un saco de yuca de hace 15 años por algo que me sucedió. Y son personas que están sirviendo en un ministerio, mas sin embargo cargan eso, como quien dice, esa ancla ahí en el piso que la siguen arrastrando y siguen arrastrando y siguen arrastrando. Bueno, Daniela, mira, a veces somos buenos recitando, pero somos malos aplicando. ¿Por qué te lo digo? Fíjate, mira, cuando tú dices, y eso está, Pablo se lo dice a la iglesia de Corintios, capítulo 2, versículo 5, 17. Creo que es así. Fíjate, él dice, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo. Las cosas viejas pasaron, y aquí
todas son hechas nuevas. Ahora date cuenta de algo. En mi intervención anterior hablé de Job. En el capítulo 1, Job, el Señor le dice al diablo: ¿no ha considerado a mi siervo Job, varón íntegro y recto delante de mis ojos? Pero fíjate lo que dice Job en el capítulo 3, del versículo 2 al 4. Date cuenta cómo cambia para poder entender. Dice: perezca el día que yo nací, dice Job. Perezca, que ese día no debería haber existido, debería haber muerto. Y dice: y la noche que se dijo, varón es concebido, sea aquel día sobrio y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Ese era un hombre que Dios había avalado y recomendado. Pero date cuenta, mira, la ansiedad, y quiero leerlo textualmente como lo tengo aquí, la ansiedad se caracteriza por sentimientos de preocupación, miedo y tensión intensos que pueden interferir con la vida diaria. Es importante que podamos entender eso, la vida diaria y el bienestar emocional. En pocas palabras, tu bienestar emocional va a ser afectado por las cosas que te puedan suceder, que te van a suceder de algún modo o de otro. Cuando tú hablabas de que nosotros como pastores, a nosotros nos llega cualquier cantidad de circunstancias y personas con estado de depresión, personas que están en angustia, personas que llegan a nosotros con decisiones ya tomadas, pero que no vinieron antes a decirnos: pastor, pasa esto, porque aun cuando uno pueda darle una orientación, las consecuencias van a tener que vivirlas, van a tener que pasarlas. Porque el hecho de que tú corrijas una mala decisión no quiere decir que la consecuencia no la vas a tener que enfrentar. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como cristianos para que podamos enfrentar eso? Bueno, sencillamente la fe en Dios nos va a ayudar a superar eso. Nos va a ayudar a mantenernos, nos va a ayudar a sostenernos, porque cuando tú ves en la Biblia y te das y lees, hubieron muchas personas que en un momento determinado terminaba Dios de hacer algo con ellos y ahí mismo entraban en ansiedad, en depresión, en angustia. Y definitivamente nosotros como pastores no podemos evitar eso. Pastor, yo leía en Salmos 38, David, si leemos la cantidad de salmos, podemos ver lo cansado que estaba David, lo deprimido que estaba David, lo angustiado. Y en Salmos 30, en el versículo 38, capítulo 38, versículo 5, él dice: tan necio he sido que hasta mis llagas apestan. Me siento cansado y totalmente deprimido, la versión que yo había leído. Y todo el día ando muy triste. Entonces yo digo: wow, el mismo David que estaba tan cerca de Dios, o sea, en ese momento. Y Dios obraba en él y hizo maravillas con él, y pasó por ese momento de depresión. Y el mismo Jesús, que siendo 100% hombre y 100% Dios, él cuando estaba en el Getsemaní, él estaba angustiado, la misma palabra lo dice, que sudó gotas de sangre. Entonces yo digo, hay a veces que uno mismo como que se latiga. Pero si soy cristiano, Naguará, desde que llegué a los caminos del Señor, ahora muchas cosas me están sucediendo y no precisamente buenas. Que eso muchas personas lo dicen. Entonces mira, ve a Jesús que pasó por ese momento en el cual sabía que iba a morir. Y David, que en ese momento estaba afrontando las consecuencias de su pecado. Bueno, hay que darte cuenta que él en el Salmo 13:2 dice: ¿cuánto tiempo más
seguiré angustiado. Hace esa pregunta, David. ¿Cuánto tiempo más seguiré angustiado? Y el libro de Efesios dice que el día malo llegará a nuestra vida. Ahora, ¿qué puedo concluir o qué puedo decir yo sobre eso? Que esos pasos de la vida, eso que nos sucede, va a depender mucho de la actitud que nosotros manejemos. Fíjate, si vamos a hablar una enfermedad, cualquiera la ve como un proceso, pero tú la ves como un proceso, pero el que la sufre lo ve diferente. Y yo acabo de pasar por un proceso bastante fuerte y duro. Y yo tenía a mi esposa al lado, tenía a mis hijos a mi lado. Pero ninguno de ellos sabía, en el momento que yo me quedaba solo, en ese momento, en esa noche, qué me pasaba, qué pensaba, qué venía a mi mente. Y es ahí cuando David dice en el Salmo 13:2, ¿cuánto tiempo más seguiré? Ahora, ¿quién puede responder esa pregunta? Esa la tiene que responder él mismo, porque va a depender de él. El tiempo que yo esté, el tiempo que yo quiera estar, va a depender de mí. Es así, fíjate que algo tremendo que comentaba Reimer, y con esto vamos a ir llegando a una conclusión. Algo que va a marcar totalmente la diferencia, pastora, a mi punto, desde mi parecer, es la actitud que manejemos frente a la situación, porque pasa lo que decía Reimer, nos autolatigamos, y entonces entra esa autocomiseración. El pobrecito yo, estoy pasando por esta situación, y es que nadie... Y la gente dice, ¿dónde está tu Dios? Tiene que entonces, entonces, ¿dónde está tu Dios? Porque si tú eres cristiano, tú deberías estar en mejor condición. Tú no deberías estar pasando esta roncha. Y a veces estamos como aquella que el perrito que decía, odio este mundo, nadie me quiere, todos me pegan, me pisan, me pegan, me pisan. Porque caemos dentro de eso, dentro de que, entonces, como a lo mejor estoy pasando esa situación, todo a mi alrededor lo veo malo, y empiezo es que no voy a salir de esto. Porque como cristianos también caemos en esa mala apreciación de que acepté al Señor, todo debe ser mejor. Estoy en Cristo, todo debería ser mejor. Yo no debería pasar por esto, no debería sufrir de depresiones. Y esto no es cuestión de rango dentro de la iglesia, esto no es cuestión de que a lo mejor piensa que está orando mucho o piensa que está orando menos, porque la palabra le dice, mira que el que cree que está firme, que no caiga. Sí, así es. Definitivamente el estado anímico de la persona va a influir en él, porque de hecho la palabra de Dios lo dice, que el ánimo del hombre lo ayudará a soportar la enfermedad. Yo puedo estar enfermo, pero mi estado anímico me va a ayudar de alguna manera a soportarla y a superarla, y más si yo tengo una confianza en Dios, porque es verdad, la persona que es la protagonista de la situación que esté viviendo es la que sabe. Como dice el dicho, el que está parando la gotera es esa persona, ¿sabe? Pero en Cristo se puede. Porque él dice en su palabra en el Salmo 147:3 que él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. O sea, está esa parte en la palabra de Dios que el Señor nos da aliento, nos da fuerza, cobramos ánimo a través de ella. Por eso es que es muy importante nuestra relación con el Señor. Ella nos va a ayudar a soportar la enfermedad. Y en el Salmo 119:50 estaba allí el salmista Asaf le decía al Señor, Señor, acuérdate de la palabra que me diste, ella es mi consuelo en medio de mi aflicción. O sea, yo estoy afligido, estoy necesitado, estoy enfermo, estoy agobiado, Señor, pero allí hay una promesa en tu palabra. Ella me reconforta, ella me ayuda, ella me anima, me ayuda a cobrar fuerzas aún en la peor circunstancia en la que me encuentre. Por eso es que es importante siempre ir a Jesucristo, porque en Él hallaremos descanso para nuestra alma. Amén. Creo que para todas aquellas personas que a lo mejor están viendo a través del canal de YouTube, sería muy importante que ustedes como pastores les den como que esas herramientas o ese consejo de cómo poder manejarse
cómo poder atravesar este tipo de situaciones. Y también, pastor, por lo menos aprovechando este momento, porque hay muchas personas que nos están viendo, que quizás no son creyentes, pero están pasando por esas situaciones en las cuales yo pienso, wow, tengo tantos años de edad y ya a esta edad, cuando yo tenía 15 años, yo me imaginaba que a esta edad iba a tener mi casa, iba a tener mi carro, iba a tener mi familia, iba a estar estabilizado, pero por situaciones de la vida ya no lo tenemos. Entonces seguimos trabajando por eso, pero eso también es un factor de ansiedad, porque wow, no tengo nada ahorita, entonces tengo que trabajar más, entonces me voy como que arropando por eso y entramos en tomar decisiones que voy a tomar 2 trabajos, el trabajo me quita mi servicio en la iglesia, voy poniendo los trabajos de primero antes que la iglesia, no, pastor, el domingo tengo que trabajar, o el sábado ya no me podía asistir a los ensayos porque bueno, me salió un trabajo, entonces voy poniendo esas prioridades materiales y voy dejando atrás la iglesia. O sea, un consejo a esas personas que están pasando por ese momento y que como yo estuve también en ese momento en el que yo pensé dejar el ministerio como primer método de solución, que usted le dé ese consejo a esas personas. Bueno, mira, quiero decirte algo, Reimer. Retomando la parte de lo que venimos hablando, alguien dijo que el 90% de lo que uno teme no sucede en nuestra vida. Eso es algo claro. Ahora, la Biblia presenta principios sólidos que nos ayudan y nos llevan y que tenemos que confiar en Dios para que todas esas preocupaciones no vengan a nuestra vida. Lo importante es confiar en el carácter de Dios. Dios lo que promete lo cumple. Le decía yo a los muchachos cuando veníamos para acá, le decía, ¿por qué crees tú que yo en las redes sociales no publico lo que tengo en el banco, no publico mi carro, no publico mi casa? ¿Por qué crees tú? Porque sencillamente no tengo carro, no tengo dinero y no tengo casa. Entonces, es así de sencillo, ¿no? Entonces, fíjate, lo primero, y es mi recomendación, y con esto concluyo porque sé que la pastora también, por lo general las mujeres hablan más que los hombres. Primero tenemos que reconocer que Dios, oiga bien esto, y quiero que quede bien claro, reconocer que Dios es fiel. Cuando yo reconozco que Dios es fiel, sé que puedo decir la palabra que dice, no importa lo que el hombre me haga. Yo tengo 65 años, mi hermano, y puedo darle fe y testimonio de que mucha gente en el camino me ha traicionado, mucha gente me ha ayudado, mucha gente me ha amado, mucha gente me ha bendecido, pero como lo ha hecho Dios, nadie. Segundo, que Él es bondadoso. Tenemos que entender eso. Y la bondad de Dios es aquello que nos ayuda a nosotros, a pesar de las circunstancias, mantenernos en Él. Y el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque el único que entregó su vida en la cruz del Calvario por mí fue Jesús. En Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y lo otro que quiero que ustedes entiendan es que Él se preocupa por nosotros y Él nos dice que debemos echar sobre Él nuestras cargas. Si tenemos eso claro, entonces, ¿cuál es el mandato de Dios en este tiempo? Confiar en Él de todo o con todo nuestro corazón, porque en Él y solo en Él hallaremos pronto auxilio. Ese es mi consejo como pastor, y bueno, quisiera que la pastora o Daniela. Amén. Y realmente lo hablamos también en el episodio pasado, recordar esas cantidades innumerables de veces en las que Dios ha sido fiel en nuestras vidas, en la que ha mostrado su bondad, en la que ha mostrado su misericordia. Recordar que si así lo hizo en el pasado, lo va a hacer en el presente y lo va a seguir haciendo en el futuro. Lo que hay es que descansar en Él. Y también como consejo, pastora, tanto las personas que nos ven cristianas como las no cristianas,
¿Cómo podemos aprender a gestionar esas emociones? Bueno, yo quiero agregar algo también allí, que definitivamente seamos cristianos o seamos inconversos, la solución es Jesucristo. Él es el único que nos puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, todo razonamiento, todo cuestionamiento que se pueda dar. La solución está en Jesucristo. Es el único que nos puede dar paz, es el único que podemos conseguir salvación, vida eterna. La solución es Jesucristo. Y respondiendo a la pregunta que tú hacías, ¿cómo se pudiese gestionar? Yo tengo aquí 5 punticos rapiditos, breves ya, para cerrar. Y dice que identificar cuáles son esos detonantes. ¿Sabe? ¿Para qué? Para que puedas gestionarlos, afrontarlos de una forma más segura cada vez, porque van a seguir presentándose. Entonces, en la medida en que yo aprenda a gestionarlas, a manejarlas, a hablarlas, voy a afrontar las que vengan de una manera más firme. ¿Ok? Aplicar herramientas para lograr disminuir de forma progresiva cada crisis presente. En definitiva, yo tengo que, con la ayuda de Dios, aprender a gestionarlas, las que vengan y a las que me toque enfrentar. Porque solamente conociéndolas, las vamos a manejar, vamos a aprender a manejarlas con la ayuda de Dios. Y todo lo que podamos nosotros vivir, lo que se nos presenten en la vida en un momento determinado, sin excepción, debemos aprender a manejarla en el Señor. En Él no hay sombra de variación. Él sigue siendo el mismo hoy, mañana y por los siglos. Que tenemos que ponerle filtro a los pensamientos, sí. Ahí está Filipenses 4:8. Todo lo honesto, todo lo amable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre. Si alguna virtud hay en ello, vamos a pensar en eso. Amén. Bueno, le damos de verdad un inmenso gracias a nuestros pastores por habernos acompañado en este como último episodio, esta conclusión de estos 3 episodios que hemos venido hablando acerca de esta problemática. Y venía yo pensando y meditando un poco, porque no es solamente aquí que lo estamos hablando, se está viendo mucho a nivel de redes sociales que se está tomando muy en serio este tema. Y venía yo meditando que estamos en medio de una sociedad que nos está llevando cada vez más a vivir al filo de la navaja, nos está llevando a vivir todo el tiempo aquí, al borde del precipicio. Nos está llevando a cada vez estar más angustiados, con más presión. Y en medio de estos tiempos angustiantes es necesario que se levante una generación que sea luz en medio de las tinieblas. Una generación que lleve la palabra del Señor, que lleve las buenas nuevas del Señor, del Evangelio, y que en medio de todo lo negativo que se está viendo, se empiece a levantar la voz de lo positivo, de que solo en Cristo hay esperanza y que solo en Él está nuestra salvación. Quería pedirles si hacían una pequeña oración por todas las personas que nos están viendo. Y Daniela, quería comentar algo y hacemos la oración. El profeta Habacuc dice que el justo, habla del justo, por la fe vivirá, ¿no? Y cuando lee el capítulo 1 del libro de Habacuc, dice que él se queja de la injusticia. ¿De qué se queja él? De lo que está viendo. Quiero tomarme para leer el versículo 1 que dice, al versículo 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Ahorita, con lo que está pasando con las redes sociales, con lo que están haciendo por las redes sociales, con lo que están diciendo por las redes sociales, la persona vive en una continua zozobra. Y eso está causando ansiedad y está causando desviación. Ya la gente no encuentra qué hacer. Lo único que pueden
y le recomiendo yo como pastor, es ir a la oración. Y fíjense que en el capítulo 3, Habacuc hace una oración y dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, ahí es cuando viene la oración de Habacuc. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mi pie como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Dios te va a elevar, te va a llevar a una altura superior si confías y entregas tu vida a Él. Vamos a hacer una oración para todos aquellos que están viendo este podcast por YouTube, agradeciéndole al Ministerio Adoración Viva que nos hayan invitado. Yo sé que de aquí o dentro de un rato vamos a tener cosas mejores. Esperamos por fe. Ellos me están diciendo: pastor, hoy pida lo que usted quiera por esa boquita, que nosotros lo vamos a brindar. Amén, amén. Y bueno, yo confío que sea así. Vamos a elevar esta oración y quiero que entiendan que entregarle toda ansiedad, toda preocupación, toda inquietud a Cristo es entregársela, porque hay personas que se la entregan en la mañana, a mediodía la están agarrando otra vez, en la noche la vuelven a agarrar, la vuelven a entregar y viven en eso. Eso no es confiar en Dios. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche por tu inmenso amor y tu misericordia. Te doy gracias por el trabajo que están haciendo estos jóvenes. Te pido, Señor, que tú le des sabiduría de lo alto, que tu Santo Espíritu esté en ellos. Quita, Señor, toda ansiedad, toda preocupación, todo estrés en esas personas que nos están oyendo, que nos están viendo por este canal. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu esté sobre ellos, que ellos te puedan reconocer como el único y verdadero Salvador. En el nombre de Jesús, y todos podemos decir amén. Bueno, los invitamos a que sigan nuestro canal, a que se suscriban, denle clic a la campanita, compartan todas las veces que puedan, a través de todas las redes que puedan. Y nuestro hermano Reimer. Bueno, no lo dijimos al principio, la iglesia, ¿cómo se llama nuestra iglesia? Es Plenitud en Cristo, Plenitud en Cristo. Es donde nosotros congregamos, donde nosotros servimos, y para nosotros es un placer que ustedes estén aquí. En el Centro Comercial Cariapriva, Carretera Nacional, Guacara, San Joaquín. Allí estamos nosotros ubicados. Nos congregamos los días domingo en la mañana, martes culto de oración y miércoles ministerio. Allá estamos para atenderle. Amén, amén. Muchas gracias por vernos, por estar todo este tiempo atento a lo que nuestros pastores y bueno, lo que aquí se habló. De verdad que es un tema súper importante. Como conclusión general es hablar, gestionar todas esas emociones, depresiones, ansiedad, sentimientos y aprender a hablarlo, aprender a conversarlo, porque ahí es donde está la ayuda y principalmente es a Dios. O sea, entregar todas nuestras cargas al Señor y Él nos ayudará con eso. Amén. Hasta un próximo episodio. Chao.